tiempo ya de entrevista, tiempo ya de analizar la actualidad y hoy queremos centrarnos en la actualidad del Club Deportivo Tenerife y para ello qué mejor que hacerlo que con una persona que ha llegado recientemente al club pero que ya se ha convertido en una de las caras más vistosas de la entidad, como es Milagros Luis Brito, la actual vicepresidenta segunda del Club Deportivo Tenerife, a quien llevamos la bienvenida. Milagros, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. La verdad es que la conocíamos bastante de su etapa política, de su etapa en la Consejería de Educación, de Cultura, de Deportes. ¿Cómo ha acabado en el Club Deportivo Tenerife Milagros Luis Brito? Bueno, después de haber recorrido otros caminos, ¿no? O sea, yo tomé una decisión fundamentalmente al final del periodo de gobierno y entendí que de vez en cuando, al menos a mí me ha funcionado el tomar decisiones que supongan cambios de actividad, de relaciones personales y sobre todo yo necesitaba volver a aprender, desaprender muchas de las cosas que había aprendido, incluso de mi formación académica, porque bueno, realmente yo soy de una generación y soy baby boomer y ese periodo de la historia de la humanidad en general y Canarias especialmente han cambiado muchas cosas. Ha cambiado mucho la economía, ha cambiado mucho la sociedad, han cambiado mucho los medios de comunicación y decidí dar un giro, dedicarme a otras cosas. En ese primer periodo fundamentalmente a temas económicos y fiscales. Cuando entendí que estaban cubiertos esos objetivos, pues me dediqué más a temas de formación y de comunicación digital. Durante otro periodo pues estuve vinculada a una fundación que me hacía especial ilusión también, que era la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, y cuando acabé los objetivos que se me habían planteado allí y me ofrecieron la oportunidad. ¿Le ofrecieron la oportunidad de incorporarse al Tenerife? Sí, me ofrecieron la oportunidad. ¿Quién se lo ofreció? Pues el presidente, directamente. Claro, en nombre del Consejo de Administración, pero además para algo que me motiva especialmente, que era la coordinación de actividades en torno al centenario del Club Deportivo Tenerife, que se cumple en el próximo año 2022. O sea que usted viene con un proyecto por lo menos a medio plazo, no viene para estar solo unos días en el Club Deportivo Tenerife, porque si está para la celebración del centenario... Bueno, no depende de mí, pero yo espero que no, que al menos hasta el 22, porque sí, y además agradecí, y probablemente fue uno de los desencadenantes. Yo soy historiadora de formación inicial y me parece, el proyecto es tan potente y tan importante, otra cosa como yo lo coordino, pero el proyecto en sí mismo, que un club de fútbol en Canarias cumpla 100 años, eso en sí mismo es un tema muy potente. Que se me ofrezca la posibilidad de coordinar actos en torno a un club que además conozco porque lo he vivido desde distintas ópticas, como es el Club Deportivo Tenerife, me ilusionaba. Y luego porque hay algo en lo que yo estoy empeñada y es que reflexionemos a partir de principios del siglo XX y si empezamos a reflexionar a través del Club Deportivo Tenerife, yo creo que vamos a conocer un poquito más, no solo del club y del ambiente deportivo, sino de cómo ha evolucionado la isla, su economía, sus relaciones exteriores, sus sistemas de transporte y eso además cómo ha repercutido en Canarias. El Club Deportivo Tenerife como hilo conductor, digamos, de la historia reciente de Canarias, sí, se me ocurre. Sí, eso fue lo que me plantearon y claro, es difícil decir que no es. Es difícil decirle que no a eso. Cuéntenos algo de ese centenario, adelántenos algo, ¿en qué va a consistir? ¿Qué va a tener de especial? Bueno, estamos trabajando además hemos empezado, yo me incorporé a mitad del año 2020, la verdad que en una situación complicada porque, no se podían hacer muchas cosas evidentemente, pero sí se podía empezar a pensar y empezar a tener contactos y a desarrollar actividad. El club, el fútbol en Canarias, en Tenerife y también en el entorno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, llega de la mano de los ingleses, de la burguesía comercial que establece relaciones comerciales o de los hijos, fundamentalmente hombres, de la burguesía del entorno de Santa Cruz de la Laguna que van a estudiar a Gran Bretaña y que de regreso traen el fútbol, o sea, ese balón que se juega con los pies, ¿no? Sí. El Tenerife tiene un problema con su historia y es que sufrió un incendio atroz en el año 1945 en la sede que tenía en la calle del Castillo con Murphy, y ese incendio devoró
Pues todo lo que era el patrimonio documental y no solo documental, sino todo lo que eran trofeos, camisetas, banderines, todo eso desapareció. Entonces ahora uno de los primeros objetivos, y para eso hace falta tiempo, por eso comentaba que agradecí que se me dijera con cierta holgura temporal, una de las primeras cuestiones que teníamos que poner en marcha era la recuperación patrimonial. Y eso tiene dos vías. Una fundamentalmente que son las fuentes hemerográficas, que es una labor preciosa pero agotadora, y la otra es abrir a la sociedad de Tenerife la posibilidad de que aquellas cosas que tengan y quieran compartirlos con nosotros de alguna manera puedan hacerlo. Suena interesante, Milagros. La verdad es que a nosotros también nos gusta mucho la hemeroteca, la hemerografía e intentar rebuscar en los archivos. Yo creo que es una parte importante también de nuestra profesión. Y es verdad que usted durante un tiempo estuvo en la parte política, es verdad que después estuvo bastante tiempo alejada de la parte política y también de los clubes deportivos. Después se incorporó a esa fundación de la Unión Deportiva Las Palmas y ahora el Club Deportivo Tenerife. Pero a mí me gustaría hacer con usted, que además, como bien dice, es historiadora de formación, un repaso un poco a la hemeroteca de cuando usted estaba en la consejería del Gobierno de Canarias, porque evidentemente usted, además de llevar educación y cultura, llevaba deportes y eso. Y antes medio ambiente. Y antes medio ambiente, y después incluso estuvo una pequeña etapa muy cortita como directora general de deportes. Eso, un lógicamente, poquito, pero también, sí. Sí, lógicamente le llevó a mantener pues, una vinculación institucional lógica con las dos entidades principales. Vamos a hacer ese pequeño repaso a la hemeroteca. Por ejemplo, aquí la vemos junto a los presidentes de los dos clubes, que no han cambiado desde aquella época, Miguel Ángel Ramírez y Miguel Concepción, en una recogida de premios. Esto era una gala de premios del deporte. En otros actos es habitual, por ejemplo, en la presentación de los derbis estaba usted, lógicamente, junto a Miguel Concepción y junto a Miguel Ángel Ramírez. Lo mismo ocurría también, bueno, en otras presentaciones era lo habitual junto al presidente Paulino Rivero, que también siempre se ha manifestado abiertamente como un gran aficionado al fútbol, en concreto al Club Deportivo Tenerife. Eso le llevó a estar en el palco muchas veces del estadio del Eleodoro Rodríguez López. Aquí la vemos el 31 de enero de 2011, por ejemplo. En otras ocasiones, esta es otra imagen de estar en el palco, también con Paulino Rivero, como se ve allí, con Miguel Concepción, e incluso con Joan Laporta cuando era presidente del Barça, porque claro, usted tuvo la oportunidad de estar lógicamente en el palco en momentos importantes, en partidos importantes, como fue cuando el Tenerife estaba en primera y jugaba contra el Fútbol Club Barcelona. Y en algunos actos no tan institucionales, digamos, como este almuerzo que se celebraba en una finca de Arico, en una finca de uno de los consejeros del Club Deportivo Tenerife, estaba la plantilla, estaba la directiva y estaba también usted como directiva del Club Deportivo Tenerife. Es verdad, Milagros, que de todo esto han pasado muchos años, pero al fin y al cabo es ético que una persona que ha gestionado un área de deportes dentro de una consejería como es la del Gobierno de Canarias, que además era un Gobierno de Canarias que no desde su área directamente, pero sí que tenía, como sigue teniendo, contratos de sponsorización con un Club Deportivo Tenerife, con el paso de los años al final acabe trabajando para una de esas entidades. Esto es ético, Milagros, y sobre todo esto no es una puerta giratoria de las que tanto hablamos, como por ejemplo las que ocurren con las eléctricas tan habituales. Pues no, o sea, desde el punto de vista ético, a mí no me crea ningún problema en lo que es mi escala de valores, entre otras cosas, porque no hice nada que fuera forzado desde ninguna óptica, excepto una bronca que tuve por temas televisivos para defender que se televisara en abierto un derbi, y en aquel momento ya los derechos televisivos estaban marcados por ley. Hubo que declararlo de interés general, si no me equivoco. Sí, al final lo perdimos porque prevaleció el derecho como correspondía, pero lo intentamos, entre otras cosas, porque coincidía, eso lo recuerdo perfectamente, con la maratón de Las Palmas la maratón de Las Palmas de Gran Canaria, no de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, en fin, eso lo recuerdo, por ejemplo, especialmente. Pero desde el punto de vista ético, no, porque yo no entiendo que haya entrado en ningún conflicto personal ni interpersonal, por un lado. Y por otro lado, porque yo nunca en mi vida, al menos a conciencia, he tomado, cuando he estado en un cargo de responsabilidad pública, ninguna decisión pensando en beneficio personal. Es más, cuanto más pasa el tiempo, más me convenzo, porque además también hay más gente que me lo recuerda de forma sincera, que he tomado decisiones desde el ámbito de lo público sin plantear mi propia continuidad en el cargo.
electo o designado. O sea, en cada momento he hecho aquello que yo he creído que había que hacer con el conocimiento de que disponga y con acuerdo a la legalidad. Y evidentemente desde el punto de vista jurídico, pues está prescrito. En el supuesto caso de que hubiera algún asunto, estaría absolutamente prescrito. Usted no lo considera una puerta giratoria, entiendo. No, yo no. O sea, a ver, es que el concepto de puerta giratoria, yo no sé si hay gente que ocupa puestos o que pacta estar en una óptica y en otra para tomar decisiones desde un lado o desde otro que beneficien a una empresa. Y yo, como no lo he participado nunca, nadie me ha dicho nada nunca en ese sentido, pues ni me lo planteo. ¿Qué opina de que esto no pasa solo en el palco del Heliodoro Rodríguez López, pasa yo creo en casi todos los palcos de los clubes ya profesionales, de que en esos palcos donde usted ha estado tantas veces se mezclen políticos con empresarios, además empresarios que muchas veces pues reciben dinero de esos políticos con los que se encuentran en el palco, los que toman decisiones que les afectan directamente a sus negocios? ¿Usted qué piensa de esa vinculación que existe entre lo público y lo privado a través del deporte y del fútbol en concreto? A mí una vez me dijeron, y estoy convencida, que un palco de un club de fútbol en Europa, y sobre todo si es en el caso de España, si es de primera división, es el mejor espacio de networking del que se puede disponer. Lo traduzco. Evidentemente es un espacio de encuentro. Ahora no se da, porque ahora las circunstancias son distintas, motivadas por la situación sanitaria. Pero es verdad que el palco, y además, sí, lo he comprobado personalmente, el del Sevilla, el del Barça, el del Madrid, son espacios de encuentro, entre otras cosas. En el caso del Real Madrid no me vale como ejemplo, pero entre otras cosas porque el mundo del fútbol en España fundamentalmente se ha profesionalizado y se ha convertido desde hace ya unos cuantos años en sociedad anónima deportiva, excepto 4 clubes que no lo son. Y eso hace que sea un espacio de encuentro, y yo no creo que tenga por qué ser malo, pues de la misma manera que también en esos palcos yo misma he compartido con determinados responsables de medios de comunicación, digamos de CEOs, de altos directivos de medios de comunicación, y se habla pues de los intereses en aquel momento, que era el que yo podía comprobar de manera más directa, pues de derechos televisivos, o de cómo puede funcionar una liga en China o en la India o en tal. No tiene por qué ser negativo desde mi punto de vista. Leía estos días, Milagros, que Miguel Concepción, el presidente del club, ha dicho que le haría ilusión presidir el club durante el centenario. ¿Eso quiere decir que Miguel Concepción ya ha tomado la decisión de presentarse a la reelección, que este año además estamos en año electoral en el Club Deportivo Tenerife? A mí no me lo ha dicho. No me lo ha dicho. Sí sé, sí me consta, que, claro, me consta de una manera directa, evidentemente, que tiene mucho interés en el desarrollo del centenario. Yo creo que él, que además le hemos insistido mucho en que hay que recuperar el patrimonio del club y la historia, no sé, yo creo que ha hecho un esfuerzo de reflexión y además trabajo en ese sentido con mucha comodidad, porque delega mucho para que se reconstruyamos pues todo ese elemento de identidad, si se me permite la expresión, porque creo que lo es, a través de la historia, ¿no? Entonces, yo no sé si él se va a presentar o no me lo ha dicho, yo creo que no lo ha desvelado que yo sepa, y desde luego a mí no me lo ha dicho, pero desde luego lo entendería. O sea, si la pregunta fuera a mí, yo diría, pues si yo fuera, yo diría, yo lo intentaría, seguro. Si usted fuera, usted lo intentaría. Yo lo intentaría. La verdad es que con las declaraciones que ha dado, casi que podemos, no sé si podemos darlo por hecho, pero bueno, van en un sentido que está más cercano a que se va a volver a presentar, a que no se presente. Queda todo un año por delante, sí, todavía para que tome decisiones en ese sentido. Lo cierto es que se puede presentar porque a pesar de que ha sido condenado en primera instancia por un delito continuado de estafa, la realidad es que esa sentencia no es firme, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, como usted sabe, ha sido recurrida en casación, los recursos de casación, o el Tribunal Supremo ahora no va a entrar de nuevo a valorar toda la prueba, todos los hechos probados de la sentencia, pero sí entra en si se han vulnerado cuestiones de derecho, lo cual puede llevar a que se anule la sentencia de la Audiencia Provincial. Pero sí que es cierto que no se entran en esos hechos probados, en las cosas que ya se han, durante la sala, durante la vista oral, que ya se dieron por probadas. Entre ellas está la declaración, que usted conoce bien, la admisión que hizo Miguel Concepción ante el tribunal, ante la Audiencia Provincial, de admitir
los hechos que planteaba la Fiscalía en su escrito de acusación pública. Se adhirió, por tanto, a esos hechos y Miguel Concepción reconocía ante el tribunal, que así se lo preguntó, unos hechos en los que admitía ser autor de un delito continuado de estafa a la administración pública. Siendo esta así, mi pregunta, Milagros, es: ¿usted cree que una persona que ante un tribunal ha reconocido unos hechos, en este caso de una estafa continuada a la administración pública, es la persona adecuada para presidir un club deportivo que en lo económico, al fin y al cabo, depende su sustento del dinero que llega de las administraciones públicas? Bueno, esto último lo dejo aparte porque yo no lo comparto. Respecto al razonamiento inicial, yo lógicamente no seguí de cerca ese proceso judicial, pero lo que sí sé, como acabas de decir, es que él muestra la conformidad con lo que plantea la Fiscalía, pero no con lo que plantea el resto de actores presentes en el procedimiento. Por tanto, yo sí defiendo que la inocencia se presume y que si a pesar de ese pronunciamiento o ese reconocimiento o ese acuerdo de conformidad con el planteamiento que hace Fiscalía, si a pesar de eso el procedimiento no está cerrado y una persona, la que sea, en este caso Miguel Concepción, entiende que tiene que seguir ejerciendo su derecho de defensa y el procedimiento jurídico lo permite, porque admite el recurso y porque una vez que se traslada al Supremo, pues puede tener desarrollo posterior, evidentemente sobre derechos fundamentales, básicamente, más que sobre otro tipo de contenido, pues yo creo que hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, en el sentido que sea, no hay sentencia firme. Y por tanto, hasta que no haya sentencia firme, la inocencia se presume. En este caso, para prácticamente lo mismo, pero para mi pregunta Miguel Concepción no era o para esa, otro. Milagro. No, y luego, la otra parte que yo no comparto es, en una sociedad anónima deportiva, la procedencia pública de la parte de financiación de fondos públicos es por patrocinio. O sea, no es que sea subvención, no es que se le dé un dinero público al presidente o presidenta, bueno, presidenta hay pocas, pero al presidente de una sociedad anónima deportiva para que gestione un dinero o mejore la cuenta de resultados de su empresa, ¿no? Se le da para un patrocinio. Yo creo que me parece que hay que respetar la decisión que tome Miguel Concepción. Y si en un determinado momento el resultado judicial es desfavorable, pues evidentemente hay un escenario jurídico. Y si le es favorable, hay otro escenario jurídico. Como bien comenta, lo que está claro es que no está inhabilitado para volver a presentarse. De hecho, se puede volver a presentar, pero la pregunta va más en el sentido de si a usted le parece que una persona que admite una serie de hechos, como los admitió Miguel Concepción en un tribunal, es una persona adecuada para gestionar un club deportivo que al final, en mayor o menor medida, a través de diferentes fórmulas, pero depende, lógicamente, de sus relaciones con las administraciones públicas. ¿Es la persona adecuada, usted, sí, en su opinión personal? Mi opinión es que la idoneidad o no la da la relación con las administraciones públicas. La idoneidad para el desempeño del cargo la da el que se esté en facultades y se tenga las competencias y el aval jurídico necesario. Y mientras no haya una sentencia firme, eso se da. Porque a mí me parece igual de respetable la relación con una administración pública que con un patrocinador privado de los muchos que, por ejemplo, en este caso tiene el Club Deportivo Tenerife. La idoneidad se la dará la seguridad jurídica que tenga. Eso desde el punto de vista legal, sin duda, pero desde el punto de vista ético, que es por donde va mi pregunta. Bueno, pero es que yo la ética, es que los debates... yo sé que la ética es subjetiva, pero por eso le pregunto a usted. Claro, por eso me cuesta mucho, cuando hablamos de temas jurídicos, a mí me cuesta mucho pensar que la ley no responde a una ética. Me cuesta creerlo, o sea, a mí de verdad, o sea, yo he sido diputada y pensar que yo he podido contribuir a elaborar leyes que no responden a planteamientos éticos, eso sí que me crea un problema de conciencia. Eso nos lleva a otro debate. No de ética en el sentido clásico del término, sino de conciencia personal, ¿no?
Podemos concluir que usted considera que es adecuado porque el criterio legal lo permite. Sí, sí, que está en su pleno derecho. Yo lo que creo, y pues soy absolutamente clara, cualquier persona, y en este caso también Miguel Concepción, en cuanto no haya una sentencia firme que lo inhabilite para ejercicio de un determinado puesto, está en su derecho a ejercerlo. ¿Y ese tipo de comportamientos reconocidos ante el tribunal, a usted personalmente, que ha ejercido en la administración pública? Porque al final esa estafa continuada que se reconoce ante el tribunal se produce a un ministerio como es el Ministerio de Fomento, o el dinero de todos, con algo tan importante como los descuentos de residentes. Personalmente, ¿qué le parece apropiado ese comportamiento? ¿Alguna duda de legalidad habrá? ¿Alguna duda de legalidad habrá cuando la sentencia no es firme y permite recurso Sí, ante el evidentemente. Supremo? De hecho, es así. Usted lo explicaba antes, porque él no se dio la conformidad con la acusación. De hecho, si no hubiera habido acusación particular en este asunto y él da la conformidad a la Fiscalía, ya tendríamos sentencia firme. Seguro. Porque no habría acusación. Entonces, claro, mi pregunta va en el sentido de si usted considera apropiado ese comportamiento que está reconocido ante el tribunal. Si se ajusta a la legalidad, es apropiado. No se ajusta a la legalidad porque ya hubo una sentencia por la vía contenciosa que demostró que se produjo ese perjuicio para las arcas públicas y ahora mismo hay una sentencia en la vía penal en la que se reconocen unos hechos, pero Milagros. Hechos que no están cerrados. Los hechos sí. No, el desarrollo jurídico no está cerrado. Por tanto, mientras el desarrollo jurídico no esté cerrado... Bueno, como veo que no se va a mover del argumento legal, no, pero bueno, es respetable. O sea, yo le he intentado hacer la pregunta y usted ha respondido lo que ha querido, lógicamente. Hablemos de ese plano legal, de la realidad legal. Se puede presentar Miguel Concepción, nada se lo impide. El Consejo Superior de Deportes lo que ha dicho es que, oye, si finalmente la sentencia es firme, sí que considera que sería incompatible ocupar el puesto de la presidencia, pero de momento la sentencia no es firme. Hay dos posibilidades: que el Tribunal Supremo acepte el recurso y en este caso case la sentencia y por tanto no haya condena para Miguel Concepción, o que el Tribunal Supremo rechace el recurso de Miguel Concepción. En esa segunda posibilidad, que está ahí, ¿tiene un plan B el Club Deportivo Tenerife en caso de que Miguel Concepción se presente? No, el Club Deportivo Tenerife tiene un consejo de administración. Entonces, este año, como hemos comentado antes, es un año electoral. Primera incógnita que hay que despejar, si se me permite esa expresión, es si finalmente Miguel Concepción se presenta o no. Y si se produce una resolución negativa para el presidente en ese sentido, pues hay recursos suficientes en el Club Deportivo Tenerife para actuar. Hay respuestas legales, administrativas, y las deportivas van por otro lado, pero hay respuestas, hay plan B, claro. O sea, ¿tienen un plan B? ¿En qué consistiría? No sé si yo puede no he decirme dicho que tenga algo un de lo que plan B. hayan hablado. Yo no digo que haya un plan B. Yo no he dicho que yo tenga un plan B ni que el Club Deportivo Tenerife tenga un plan B. Yo lo que digo es que si esa hipótesis se materializa, se produce, pues hay mecanismos administrativos y jurídicos para darle respuesta. ¿Usted estaría dispuesta llegado el caso en esta hipótesis de la que estamos hablando, a relevar a Miguel Concepción si se lo piden y convertirse en la primera mujer presidenta del club? No pasa por mi cabeza en este momento eso. ¿No pasa por su cabeza? No. ¿Alguien se lo ha planteado? ¿En alguna conversación, aunque sea informal? No es algo que pase por mi cabeza. No digo que no me gustaría, digo que no pase por mi cabeza, porque como comentaba antes, mi objetivo, a mí me gusta moverme por objetivos, y mi objetivo y mi gratitud, porque yo lo considero un privilegio poder participar en la organización de actividades para rememorar los 100 años del club, se centra en el centenario. Por tanto, yo en ese sentido soy muy dirigista, o sea, ese es mi objetivo y a eso voy. Ya veremos si se producen otras situaciones o no. ¿Estaría dispuesta a mi pregunta? Yo, no sé, ante un caramelo así. No me había planteado ser vicepresidenta, y cuando se dio la opción, lo primero que pensé es: no ha habido en el fútbol profesional en Canarias una mujer, y yo soy de las convencidas de que hay que ir abriendo paso, pero no tanto por mí. A mí no me disgusta, evidentemente, para mí es un honor que agradezco, pero sobre todo porque creo que hay que ir abriendo caminos y rompiendo barreras que siguen existiendo, muy duras. Curioso como a veces los rechazos, por ejemplo, algunas declaraciones que yo he hecho, algunos planteamientos que hago, es curioso, es digno de análisis periodístico, hemerográfico, la argumentación que se utiliza, ¿no? Uno se pone a verlo y dice,
Es como volver al año ¿Usted ha sentido machismo 1939. en esta etapa de vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife? Bueno, no digo que me haya condicionado. No digo que me haya condicionado en mi toma de decisiones. Pero en el contexto, claro que sí. Si no, si eso no existiera, ¿por qué no hay más mujeres? Porque en el campo, al campo existen cuando se puede asistir. Cada vez más las mujeres lo practican. Poquito a poco, pero cada vez hay más árbitras. Poquito a poco, pero cada vez hay mujeres profesionales vinculadas al mundo deportivo. Del fútbol en concreto. Cuesta, ¿no? No es fácil. Hay machismo en el fútbol En esos palcos de los que hablábamos antes, que yo comentaba que era un espacio magnífico para el networking de los hombres directivos, de los hombres responsables políticos, incluso de algunos hombres directivos de medios de comunicación. Mujeres, poquitas. Vamos a seguir con otros asuntos. Me parece muy interesante, Milagros, la verdad, los planteamientos que hace. Y yo creo que esto nos daría para un debate también mucho mayor. Va a tener que volver otro día, ya se lo anticipo. Ya. Si a usted no le importa más, yo le agradezco mucho porque ha sido muy sencillo cerrar la entrevista con usted. Yo la he llamado, usted ha mostrado plena predisposición. Faltaría más. Y lo ha colocado la gente. Ojalá todo el mundo lo hiciera así, Milagros. Ya le digo que no es tan fácil. Hay un asunto que coincidió en el tiempo con su etapa en la que usted estaba en la Consejería del Gobierno de Canarias, pero en el que usted no tuvo ningún tipo de intervención directa, y quiero que eso quede claro, pero por el que sí me gustaría preguntarle, y es la compra de los terrenos de la ciudad deportiva por parte del Cabildo de Tenerife, ¿no? Aquella operación ha sido denunciada por el interventor actual del Cabildo de Tenerife ante la Fiscalía porque considera que presuntamente se podrían haber cometido una serie de delitos de prevaricación, de malversación o administración desleal, porque entre otras cosas concluye el interventor del Cabildo de Tenerife que en esa compra-venta se pagó un precio por parte de la institución insular un 524% más elevado del que, por ejemplo, establece el valor catastral de las parcelas, que habla de entre 3 y 4 millones, y finalmente se pagaron casi 19 millones por ambas parcelas que generan, insisto, este asunto que ha sido llevado ante la Fiscalía. ¿Qué opinión tiene Milagros Luis Brito de esta operación? Pues la verdad es que ahí no tengo información como para formarme yo mi propia opinión. Es un asunto que evidentemente me suena, y cuando he visto pues los últimos pronunciamientos de meses atrás del Cabildo de Tenerife, lógicamente me recuerda aquella situación complicada del Tenerife, la constitución de la promotora, bueno, primero la entrada, en este caso además de este presidente que aún está, la constitución de la promotora, el debate en torno a la parcela del NAP, pero no he participado del proceso y por tanto no lo conozco desde dentro. Lo que sí me consta, porque cuando he comentado o hecho alguna pregunta fundamentalmente en el Consejo del Club, lo que se me ha dicho es nosotros hemos ido de la mano en todo momento y en colaboración con el Cabildo Insular, y nosotros tenemos la máxima predisposición a facilitar cualquier tipo de información que se nos pida. Digo, hablo en primera persona de plural porque es lo que se me ha trasladado del Consejo. Es la máxima predisposición a colaborar con quien demande. En este caso, pues sí, la Fiscalía abre un proceso, pues con la Fiscalía, o quien solicite información y documentación, pero no tengo opinión propia distinta formada porque no lo desconozco. Es un proceso largo, un proceso complejo y no... Hombre, supongo que a bote pronto sí que le llama la atención las cifras o la diferencia de cifras que plantea el interventor del Cabildo. Sobre todo uno tiene ya recuerdos de otros casos similares. Pero también es verdad, a ver, esto a lo mejor será un poco sustancial por mi parte. Quiero decir, he visto eso y también es verdad que me llama la atención porque al fin y al cabo una administración pública tiene controles y filtros y extraña, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Pero no lo sé. No me puedo posicionar porque no tengo la información exacta. Me gustaría preguntarle por un asunto que mediáticamente se ha conocido como los papeles de la Fundación. La verdad es que a usted no le gusta que se llame así. No, que va, me suena a Bárcenas, me suena fatal. Bueno, yo no sé, mediáticamente es como se han llamado. La verdad es que todo esto es fruto de un trabajo intenso que han hecho los compañeros de Radio Club Tenerife, de la cadena SER. Yo la verdad es que no quiero profundizar en exceso en este tema porque usted recientemente ya estuvo en la cadena SER y ha estado varias veces explicando todo este asunto con los compañeros, con el compañero Manos Dajuani. Yo invito a los espectadores a que si quieren profundizar en ello, entren en la plataforma de la cadena SER y puedan escuchar la entrevista. Pero sí que quiero puntualizar algunas cosas que a mí me generan dudas después de escucharla a usted, después de escuchar a los compañeros de la cadena SER. Por ejemplo, esos pagos que aparecen en la memoria realizados
con dinero de la Fundación para comprar o para pagar entradas o invitaciones del Club Deportivo Tenerife, los alquileres de campos de fútbol o sobre todo esos regalos navideños que se llevaban a los hospitales. ¿A usted le parece apropiado que se haya gastado el dinero de esta manera y que lo haya permitido el Gobierno de Canarias? Yo ese tema, ese sí me lo he estudiado, de la misma manera que digo que el de la evolución de las parcelas de Geneto, me falta mucha información, este sí me lo he estudiado porque además coincide con que aparecen informaciones muy llamativas en un momento en que yo acabo de aterrizar como secretaria de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife y, lógicamente, en un proceso del que yo no he participado, pero que me siento responsable porque tengo que asumir lo bueno y lo malo del puesto que ocupo, sí me pongo a estudiar ese expediente. Y creo que me lo he estudiado razonablemente bien. Y lo que ha ocurrido es que el Club Deportivo Tenerife solicitó creo recordar que enero del año 2019, una subvención por razones de interés general para desarrollar unas determinadas actividades que les pone al Gobierno. El Gobierno lo valora, el Gobierno emite una orden del consejero en aquel momento concediendo la subvención en aquel periodo de mayo del año 2019 de 1,5 millones de euros. A continuación, el Club Deportivo Tenerife solicita el anticipo para desarrollar determinadas actividades, todas recogidas en la memoria que firma el consejero para concederla. Todas, absolutamente todas, las que te citaba y otras muchas más. Y muchas más, sí. A continuación se ejecutan esas acciones, se da cuenta al Gobierno, se devuelve la memoria, que son los famosos mal llamados papeles desde mi punto de vista, es la memoria del club, es lo que el club lógicamente está obligado a remitir a la Dirección General de Deportes y a dar cuenta con otro gobierno. Quien haya estudiado el expediente, que pues seguro que han sido varios responsables de servicios jurídicos y administrativos, comprueban que todas las actividades que se han ejecutado conforme a la memoria presentada cumplen exactamente lo que pone la orden del consejero. Por eso mi pregunta va en el sentido... Es así. Por eso, sin duda, pero por eso mi pregunta va en el sentido de si a usted le parece apropiado que el dinero público, que al final se da vía subvención, se gaste para conceptos como los que yo le he preguntado, le he puesto sobre la mesa y que además lo acepte el Gobierno de Canarias. ¿A usted esto le parece apropiado? No es que lo acepte el Gobierno de Canarias, es que el Gobierno de Canarias dice a que van a ir dirigidos en una orden de un consejero, y cuando yo tengo que ejecutar algo que me dice una orden de un consejero o de una consejera, yo procuro ajustarme. Lo haré bien o mal, pero es que lo hicieron bien. No entro en la parte que usted me pregunta si el concepto me gusta o no me gusta. Digo que se hizo bien. Es importante, hombre, trasladarle a la gente que se ha gastado, por ejemplo, los regalos que se llevan a los hospitales a los niños enfermos con dinero público. Eso hay que plantearlo, ¿no? Por lo menos. Vale, pero entonces el debate no es del Club Deportivo Tenerife, de lo que hizo el Club Deportivo Tenerife. El debate es de otro tipo. El debate es de qué ponemos en las subvenciones. Porque además las subvenciones... El Gobierno de Canarias no creo que le haya dicho el dinero va a ir a gastárselo en comprar los regalos de Navidad para los hospitales. Todas las acciones están referidas en la orden de concesión. De concesión con C y con S. ¿Vale? Entonces, todo lo que ponga la orden de concepción como concepto es lo que usted tiene que desarrollar como actividad. Y en lo que se encuentra, lo que entrega, es la demostración de que se ha ajustado el gasto. Por eso digo que incluso... Sí, pero no está, usted sabe que no están concretos, son apartados en los que al final... No, son apartados. O sea, claro. Lo que usted decía de la entrada aparece y el alquiler de los campos aparece. Y aparece lo de los regalos y le da la conformidad al Gobierno de Canarias. Pero claro, por eso es mi pregunta. No, pero no solo le da la conformidad, es que yo voy más atrás, no le da la conformidad, es lo que pone la orden. Entonces hay que ajustarse a lo que pone la orden. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿A usted le parece apropiado? Pero eso hay que preguntárselo a quien hizo la orden. Bueno, pero a usted, o sea, usted, al final, bueno, a mí me dan un dinero para gastarme de una manera y yo digo, oye, pues que todo dinero público, que al final todos somos ciudadanos, ¿no? Y todos deberíamos proteger el dinero público, ¿no? Pero es que yo no sé qué razones hubo en aquel momento para producir esa orden en esos términos.
Yo lo que sí creo es que, primero, el dinero público que se concede, y esto sí que es una subvención, de la misma manera que antes decía que era en patrocinio, esto sí que es una subvención. Se concede para un fin, tiene que ir destinado a ese fin, o se devuelve. Porque puede ser que por múltiples razones yo solicite una subvención para un fin y no pueda cumplirlo, vale, lo devuelvo, porque no es mi dinero como club, hay que devolverlo. Yo creo que en este caso el Club Deportivo Tenerife ha hecho aquello que se recoge. Que usted me pregunta a mí, pues yo a lo mejor si yo hubiera sido la consejera lo hubiera destinado a otra cosa, pero no es el caso. En esa memoria aparece un apunte que también ha generado bastante polémica, porque al final aparece apuntado el destinatario de aproximadamente unos 37.000 euros, una empresa de Miguel Concepción, que es Canal 4. Usted ha defendido siempre que esto fue un error al teclear, se reafirma en ello. Sí, lo mantengo. Y mantengo que no ha habido en esa subvención ni un euro de la subvención que recibió la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife que haya ido a ninguna empresa de Miguel Concepción. Si lo tiene tan claro... Y eso es un error conceptual de una persona que está tramitando a última hora y que comete un error. Si lo tiene tan claro, ¿sabría decirnos si no era un dinero que iba destinado a una empresa de Miguel Concepción, a qué empresa, a qué proveedor iba destinado ese dinero? Y sobre todo, quizás lo más importante, porque claro, es una cifra muy exacta, ¿en qué se gastaron 37.189 euros con 79 céntimos? Pues ese dinero se invirtió, se gastó en acciones de comunicación, pero que no tienen nada que ver con la empresa de Miguel Concepción. No hay nada en absoluto que haya ido de esa subvención, de la fundación, a ninguna empresa de Miguel Concepción. ¿Qué acciones de comunicación? Múltiples. De dar visibilidad a actividades que se realizaban. Tendría que rememorar, porque insisto, en esa parte yo aún no había llegado y no me la sé de memoria, pero sí sé el listado y sí sé lo que pone la memoria. Ten en cuenta que además la memoria que remite el club, además así establecido también en la orden de concesión, es una memoria que no solo pasa el filtro que le decía antes de control interno de gobierno, que lo pasa, sino que previamente pasa el filtro de los auditores. Por tanto, todos los conceptos están adecuadamente ajustados, recogidos y facturados. Porque además se revisa factura por factura. Dada la repercusión del error, ¿se ha tomado algún tipo de actuación con la persona que lo cometió? No. Que yo sepa. No que yo sepa. No le pregunto. Ahí, siguiendo con la Fundación Milagros, yo he escuchado, la verdad es que nosotros no estamos tan al día en este programa de la actualidad diaria del Club Deportivo Tenerife, pero sí he escuchado a los compañeros hablar de que hay patronos de la Fundación que han dado un paso a un lado. Yo he escuchado nombres como el de Maite Castro, el de Pedro Luis Coviella, y también se dice que hay otros que no van a las reuniones. ¿Usted sabría decirme cuántos patronos activos hay a día de hoy en la Fundación del Club Deportivo Tenerife? Pues mucho. El patronato de la Fundación del Club Deportivo Tenerife es muy amplio. Es más amplio que la mayoría de patronatos que funcionan. Yo, por ejemplo, participo del patronato de la Fundación de la Liga de Fútbol Profesional, y yo creo que por ahí están de equilibrados, ¿no? Entonces, yo lo que sí he dicho es que, bueno, yo me incorporo, y cuando yo me incorporo, evidentemente, el patronato está constituido, y yo creo que debo ser escrupulosamente respetuosa con las personas que actúan como patronos en la Fundación. La información está. Si alguien no asiste, bueno, las actas no tienen por qué ser públicas, pero las personas que componen los órganos sí es una información pública que hay que informar al Protectorado de Fundaciones, y que además está en la web del club, en la parte de la fundación. Se lo pregunto de otra manera, ¿hay quórum ahora mismo para tomar decisiones legales? Sí, claro, sí, no, eso sí que no tengo ninguna duda, porque además ahí sí que los servicios jurídicos suelen ser contundentes, sí, y hemos celebrado varias. En mi caso, excepto una, han sido telemáticas por razones evidentes, porque entre otras cosas en todo momento han sido más de 6, y sí, todas se han tomado por adecuado.
La última cuestión, es que no la quiero dejar pasar porque creo que también es interesante, está un poco vinculado con lo que hablábamos antes, aunque hay que separarlo. O sea, en este caso no estamos hablando del dinero recibido por la Fundación y gastado por la Fundación del Club Deportivo Tenerife, sino de lo que usted ha llamado, quiero decirlo tal cual, acuerdos de intercambio comercial entre el Club Deportivo Tenerife y alguna serie de empresas, entre ellas empresas de comunicación como Canal 4, que es propiedad de Miguel Concepción. Esto evidentemente es legal, pero ¿es ético? ¿A usted le parece ético que el presidente de un Club Deportivo Tenerife haga acuerdos comerciales de intercambio o de lo que sea con empresas de las que él es propietario? Sí, lo primero que quiero recalcar es que efectivamente es el Club Deportivo Tenerife, lo ha explicado usted muy bien. Esto no tiene nada que ver con la fundación, eso es el Club Deportivo Tenerife. Y además el club ha respondido por escrito, porque hubo una pregunta en la Junta General al final del año pasado, y se le contesta al accionista por escrito que ese acuerdo de intercambio comercial existe. Desde luego es legal y siempre y cuando que se hagan las condiciones adecuadas de mercado, pues yo no veo por qué tiene que ser extraño. Pasa en otros clubes que sí conozco mucho, porque claro, en condiciones de mejor oferta, pues se realiza la actividad. No ya, lo que pasa es que al ser una actividad atención privada no hay un concurso público con unas garantías, al final es una decisión un poquito más lo que hay que cumplir es la normativa vigente, pero no tiene por qué ir a concurso público, efectivamente, depende de las cantidades también, sí, y depende claro, de cómo se organiza, pero si no, no tiene por qué ir. Pero ¿usted considera que alguien puede pensar, bueno, es que al final, de una manera o de otra, se está favoreciendo los intereses particulares del presidente del Tenerife utilizando el club? A ver, es que estamos hablando de una sociedad anónima. Deportiva, pero sociedad anónima. Y si estamos hablando de estrategia empresarial, o sea, que yo creo que a veces... Yo sé que es una actividad empresarial diferente, porque es fútbol, y son emociones, y son sentimientos, y son elementos aspiracionales en la victoria o en la derrota. Pero la normativa dice que funcionan como sociedad anónima, y por tanto la cuenta de resultados del club y de la sociedad anónima es importante. Me quedo con la sensación, Milagros, de que todo lo que sea legal, pues hay como un abanico grande, digamos, donde la ética pues tampoco es tan importante, mientras que sea legal. Es que a mí me vuelvo a lo de antes, a mí me cuesta creer, o sea, que lo legal no es ético. ¿Y quién impone arbitraje en la ética? La ética es bastante personal, eso sin duda es el plano individual de cada uno. Milagros Luis Brito, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse prestado a esta entrevista, por habernos contestado a todo. La verdad es que yo me voy contento con poder haberle entrevistado y poder haber planteado estos asuntos que creo que son de interés. A mí me gustaría con más calma más adelante poder seguir hablando con usted y quizás ojalá que ya de otros temas que no sean quizás tan farragosos, aunque insisto, para mí son necesarios hablarlos. Yo todo lo que sea hablar con tranquilidad y con serenidad, como creo que ha sido esta conversación y sin juicios previos por ninguna de las dos partes, yo creo que eso ayuda. Eso yo no sé si es ético, pero desde luego ayuda a construir relaciones sociales serenas, que además creo que las necesitamos enormemente y más en momentos de tanta tensión ambiental como la que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, a Milagros. Ustedes, gracias. Gracias. Milagros Luis Brito ha estado hoy con nosotros. Nos hemos pasado bastante tiempo, yo creo que la ocasión lo merecía. Eso sí, ya descansamos hasta el próximo lunes con más entrevistas, donde vamos a abordar, por cierto, la situación y esa polémica en torno a la nueva aerolínea presentada por los hoteleros y también por el Cabildo de Tenerife. Lo haremos con la portavoz en la Corporación Insular del grupo de Podemos Canarias, con María José Belda. Así que no se lo pierdan, eso será el lunes. Que pasen un feliz fin de semana.